Bueno, vamos a ver la resolución del ejercicio 4.4i de la guía de transformaciones lineales. En el enunciado nos piden encontrar explícitamente, en caso de que sea posible, una transformación lineal que satisfaga la siguiente condición. Y si existe, decir si es única. Una transformación lineal f de R2 en R2, tal que la imagen del 1 menos 1 vaya al 2, sea el 2, 1. Entonces, para que f esté bien definida, tiene que estar definida en una base. Como el 1 menos 1 no es una base de R2, hay que extender el 1 menos 1 a una base de R2. Por ejemplo, yo tomé el vector 1, 1, ¿sí? Y este conjunto es fácil de ver que es una base de R2. Entonces, f de 1 menos 1 es el 2, 1, ¿sí? Esto nos lo da el enunciado. Y f del 1, 1 va al 3, 0, este vector lo elegí yo, ¿sí? Es la imagen del vector que elegí yo al extender la base de R2. Entonces, como el 1 menos 1 y el 1, 1 es una base de R2, a cualquier vector genérico de R2 lo podemos escribir como combinación lineal del 1 menos 1 y del 1, 1. Y esta es la parte importante de por qué necesitamos una base, ¿sí? Entonces, cualquier vector de R2 lo puedo escribir como combinación lineal del 1 menos 1 y del 1, 1. El siguiente paso es encontrar estos escalares alfa y beta en función de x e y, ¿sí? Nuestro vector genérico de R2. Entonces, tenemos que x y es igual a alfa por el 1 menos 1 más beta por el 1, 1. Entonces planteamos esta igualdad de vectores. X tiene que ser alfa más beta y tiene que ser igual a beta menos alfa. Entonces, alfa, resolviendo este sistema, ¿sí? Se resuelve fácil por sumas y restas simples. Alfa es igual a x menos y sobre 2 y beta es igual a x más y sobre 2. Una vez que tenemos alfa y beta en función de x e y, volvemos de vuelta al planteo que pusimos en la combinación lineal. Tenemos que xy es igual a nuestro escalar alfa por el 1 menos 1 más nuestro escalar beta por el 1, 1. Entonces, una vez que tenemos esta combinación lineal en la que solo aparecen x e y, aplicamos f a ambos lados, ¿sí? Entonces, esto nos va a decir cuál va a ser la imagen de un vector genérico xy. Y es lo que nos va a dar, al final del todo, la forma explícita de la transformación lineal. Entonces, una vez aplicada f a ambos lados, ¿sí? Aplicamos f a ambos lados, nada que hacer del lado izquierdo, y del lado derecho utilizamos el hecho de que f es una transformación lineal. Entonces, f distribuye con la suma y los escalares primero distribuye con la suma, ¿sí? Y después los escalares pueden salir afuera. Acordémonos que x menos y sobre 2 y que x más y sobre 2 para nosotros son escalares, ¿sí? Escalares que dependen de x y de y. Entonces, una vez que llegamos a este paso, ¿sí? Distribuir f por ser lineal, lo que nos queda es reemplazar por la imagen del 1 menos 1 y por la imagen del 1, 1. La imagen del 1 menos 1 estaba en el enunciado, es el vector 2, 1, y la imagen del 1, 1 la elegí yo en este caso, que es 3, 0. Entonces esto es el 3, 0. Lo único que resta es hacer cuentas y encontrar la forma explícita de f, ¿sí? Esto es un escalar, ingresa a este vector, este escalar también ingresa a este vector, y después hacemos la suma de los vectores para obtener finalmente la forma explícita de la función lineal. Todo lo que está en verde, ¿sí? El vector 1, 1, f de 1, 1 que vaya para 3, 0, son vectores que elegí yo. Ustedes podrían haber elegido otros, ¿sí? Y el ejercicio va a tener otra solución, otra respuesta. Entonces, si bien se puede encontrar f explícitamente, f no va a ser única, porque depende de la elección que haga cada uno de ustedes en extender la base y en elegir la imagen de ese vector con el cual extienden la base. Bien, entonces, es posible encontrar una transformación lineal que cumpla con esta condición, pero no es única, ¿sí? Porque depende de nuestra elección de la extensión de la base y de la imagen de ese vector con el cual extendemos la base. Bien, con esto terminamos la explicación del ejercicio 4.4i de la guía de transformaciones lineales.